Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Yo soy Campergrowth y bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar, como siempre, algo muy sencillo y algo que tal vez todos ocupemos. Esto es el autoapagado. Ahora, tal vez no lo hayamos pensado muy bien, pero puede ser que lo hayas requerido muchas otras ocasiones y pues al no tener esta herramienta que te voy a presentar, pues hubiera sido algo más sencillo. Esta herramienta lo que hace es que la podemos programar para que en un tiempo determinado, en una hora determinada o cada cierto tiempo se apague la computadora. Si dejamos descargas muy largas o si dejamos renderizando y sabemos que va a terminar en media hora, por ejemplo, pues le ponemos que se apague en una hora para estar seguros y no estar vigilando los tiempos. Hay otras maneras de hacerlo, claro que sí, pero esto es una herramienta súper sencilla que tienes a la mano y no tengas que hacer nada más que abrirla, ponerle la hora y listo. Vayamos al tema. Miren, aquí yo les voy a dejar un link en la parte de abajo. Es un link completamente gratuito, no tiene virus, no tiene ningún tipo de problema con el sistema. Es para Windows únicamente, no es para Mac. Si quieren para Mac, déjenmelo en los comentarios y lo revisaré. Igualmente, el siguiente video voy a hablar acerca de los navegadores web, cuál es el mejor en mi criterio, y también les voy a poner pruebas de cuál es más rápido, cuál es mejor en tal cosa y cuál les convendría según lo que ustedes hagan o según pues sus preferencias. Ahora, en este caso, si le dan clic al link que yo les dejé, van a ver esta partecita de aquí. Aquí lo vamos a descargar, son 64 kilobytes, es una cosa absolutamente pues ligera, no vas a tardar ni un segundo en descargarlo, como podrán ver. La voy a descargar aquí, se va directo, como ven, ni medio segundo tardó. Ahora vamos a ir directamente a la carpeta para que vean cómo es el icono. Este no, aquí tengo muchos memes, una disculpa. Aquí está, Switch Off, vamos a decir que es el nombre del programa, que es el apagado. Voy a abrirlo por aquí y le damos que sí. La instalación es sumamente rápida. Voy a cerrar esto de aquí. Le vamos a dar Next. Aquí pues es la licencia que realmente que estás aceptando. Realmente es una utilidad gratuita. No tiene ningún tipo de costo. Es pues freeware, como le diríamos. Aquí si queremos agregar lo que son los atajos. Aquí si queremos poner un icono en el escritorio o un Quick Launch. En el caso voy a dejar los tres ahí, ya que realmente no me estorba. El directorio de instalación le ponemos Next a todo. Y como podrán ver, ya está instalado. Si yo quiero pues ya iniciarla, van a ver el icono, aquí está, se los dejo. Esto es muy importante porque pues en el icono van a tener acceso a ella. Lo vamos a abrir y van a ver que aparece esta ventanita de acá. Vamos a decir que yo dejé descargando un archivo de, no sé, 100 gigas. Y tal vez yo tengo un internet de 10 megas o de 20 megas, que muchos tienen ese tipo de internet, no es nada de malo. Yo ahorita tengo uno de 40, tampoco es la gran cosa, pero si me quiero descargar un archivo de 100 gigas o algo por el estilo, sí me tarda mis 2-3 horitas por ahí. Entonces yo aquí le pongo en el periodo, puedo poner countdown, que es vamos a decir que el conteo. Y aquí es donde le voy a poner cuánto tiempo. Si yo quiero 3 horas, pues le pongo 0.3. Si yo quiero 3 horas y media, 0.330. Y así ustedes lo pueden controlar. Aquí les sugiero que mantengan activado esto de Force Applications to Close, porque en esta pestañita estamos diciéndole al programa que si hay alguna aplicación, que por lo general sí hay, que le dice al sistema que no se apague, pues no se va a apagar. Y con esto le estamos diciendo que obligue al sistema a apagarse. Entonces esto pues nos va a servir mucho. Aquí le vamos a decir qué acción queremos que haga en estas 3 horas 30 minutos. Le vamos a decir que apagarse, o le podemos decir que se reinicie, o le podemos decir que cierre sesión, o que simplemente se bloquee. Y así hay varias opciones. Estas opciones pues son un poquito más avanzadas, pero pues realmente aquí nos dice si quieres que inicie cuando inicie la computadora, valga la redundancia, si quieres que haga algún sonido, un control remoto, que esto realmente no nos va a servir si lo que queremos hacer es hacerlo manualmente. Entonces, así de sencillo ya tenemos para que sea pues un conteo de 3 horas, por ejemplo, o de 1 hora. Tú lo controlas, solo lo abres y listo. Cuando le demos, por ejemplo, que en 3 horas 30 se apague, le damos Start. Y con eso nos va a dar inclusive aquí abajito lo que es una notificación de que en 3 horas 30 se nos apaga la computadora. Y con eso es todo. Aquí van a ver el conteo, van a poder dejar su computadora desatendida, van a saber que se va a apagar.
Y créanme que si ustedes son de los que descargan o dejan tareas haciendo por un buen rato y no quieren supervisar lo del apagado porque se van a acostar a dormir, porque tienen que hacer otras cosas, salir, esta aplicación les va a servir muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes por los comentarios que han dejado en mis videos, se los agradezco mucho, sigan dejándolos, ya sea para sugerencias. Hubo un suscriptor que me dijo lo de los navegadores, gracias a él lo voy a hacer, la verdad es que es un tema súper interesante y quiero abordarlo y pues estoy tomando en cuenta cada comentario que hacen. Espero que les haya gustado, eso sería todo por esta vez y espero que tengan un excelente día. Y pues me voy no sin antes dejándolos con la música de fondo.